cómo se dividía esta en lógica de predicados y lógica de proposiciones. ¿Ya? También hablaba sobre los axiomas, que son, ¿cómo decirlo? Son verdades que se aceptan de por sí, ya que no tienen nada anterior para, ¿cómo decirle?, corroborar. Y también hablaba de los teoremas que se basan en axiomas. Y eso es lo que me acuerdo. Ya, gracias por tu participación, Jonathan. Sí, efectivamente, habla acerca de la lógica, acerca de los teoremas, de los axiomas. Algo más también hablaba, y había unos ejemplos. Alguien que desee participar. Había ejemplos de proposiciones. Eh, ¿quién se pronunció? ¿Anthony o quién era? Brandon. Ajá, A ver, Brandon, ejemplos de de proposiciones. proposiciones. Ya, ¿qué más? ¿Ejemplos de qué más viste? Ese era el último tema. De, eh, por aquí tengo el resumen. Proposiciones expresadas mediante otras proposiciones. Ya. ¿Verdad? Es tu lectura, ¿no? O sea, de lo que te acuerdas de la lectura. No quiero que veas el documento, lo que te acuerdas. Eso es lo más importante y lo que dijo mi anterior compañero, o sea, los títulos. Ya. A Los ver, títulos. la clase de hoy, y gracias, Brandon. La clase de hoy vamos a dividirles en dos partes. Una primera parte que va a ser la destinada a propiamente la materia, la teoría, ¿sí? Y una segunda parte en donde vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Estamos? Entonces voy a empezar la clase. Recuerden que la toma de lista es automática en el programa y todo esto está siendo grabado, ¿sí? Puedes nomás bajar la mano, Brando. Vamos a... ¿me dicen si se puede ver claro la imagen en sus computadoras? Sí, sí se ve. Claro. Ok, Sí, que sí se te ve. Sí se ve, bien, profe, bien. Sí se ve. listo. Vamos a ver la introducción a la lógica matemática, que es el primer capítulo, ¿sí? Recuerden que ustedes los capítulos pueden revisarlos en la guía de estudio que está en el aula virtual. ¿Estamos? Entonces, empezamos. Empezaremos con una introducción, luego veremos lo que es las teorías matemáticas, posteriormente lo que son proposiciones, sus conceptos primitivos y valor de verdad de una proposición. Luego veremos las tautologías, cuáles son algunas tautologías relevantes, la forma de una proposición, deducción y finalmente equivalencias lógicas y principios de sustitución, ¿sí? Esos serán los temas que va a abarcar la lógica matemática. ¿Estamos? Entonces, esto está planeado para verlo entre esta semana y la siguiente semana, ¿sí? Aproximadamente de 8 a 9 clases. Bien, entonces, los fundamentos de las matemáticas, muchachos. Como la palabra propia dice, fundamentos, ¿sí? Nosotros vamos a ver o vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a reinterpretar todo lo que nosotros pensábamos o sabíamos de las matemáticas, ¿sí? Vamos a ver las bases, por qué las matemáticas son como son, por qué se escriben como son, por qué funcionan, ¿sí? Entonces, los fundamentos de las matemáticas será el estudio de estos conceptos fundamentales, de estos conceptos iniciales, básicos, de las diversas teorías que en un solo conjunto componen lo que denominamos matemáticas. ¿Sí? Porque la matemática son diferentes conjuntos de teorías. ¿Sí? Tendremos por un lado la geometría, por otro lado tendremos el cálculo, por otro lado tendremos el álgebra, la aritmética, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, las funciones, los conjuntos, entonces todas estas teorías se unirán y obviamente deben unirse de una manera armónica
para tener lo que nosotros llamamos la matemática. ¿Sí? Pues gracias a la matemática nosotros tenemos ahora muchas cosas como la tecnología, ¿no? Sí, ha sido gracias al desarrollo de la matemática que hemos podido dejar las aulas físicas y poder tener aulas virtuales como es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la herramienta básica para el estudio de la lógica matemática, perdón, la herramienta básica para el estudio de la matemática será la lógica matemática, ¿sí? Entonces, esta lógica matemática, si ustedes les gusta un poquito del origen de las palabras, ¿no es cierto? La lógica viene de una palabra griega que se escribe logos, ¿sí? La palabra griega logos. Entonces, esta palabra griega logos la encontramos en muchas palabras de nuestro español, ¿sí? Como sociología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas las materias o todas las ciencias, por decirlo así, que terminen en logía, ¿sí? Tienen que ver con la lógica, ¿sí? La palabra logos estudia la razón de ser de las cosas, el por qué son las cosas, ¿sí? Y obviamente nosotros, mediante la lógica, vamos a estudiar por qué las matemáticas funcionan, por qué el razón de ser de las matemáticas, por qué utilizamos tales símbolos, tales signos, tal escritura, ¿sí? Un ratito. Recuerden silenciar sus micrófonos si no están participando, ¿ya? Sigo. Entonces, la lógica, como bien dijo uno de nuestros compañeros, estudia básicamente el concepto de proposición, ¿sí? Ojo que es el concepto de proposición. Es algo que vamos a estar viendo continuamente en las clases, ¿sí? No es preposición, es proposición, ¿sí? Y mediante dos subteorías. Una subteoría es la lógica de proposiciones y la otra subteoría es la lógica de predicados, ¿sí? Nosotros en el curso simplemente vamos a estudiar lo que es la lógica de proposiciones. ¿Estamos? Lógica de predicados vamos a dejar al estudio a nuestros compañeros que van a seguir matemática o ingeniería matemática o física, ¿sí? Eso ellos verán lo que es la lógica de predicados. Nosotros simplemente lógica de proposiciones. Bien, si ustedes pueden ver en su material, en las notas de clase, en la página 3, ejemplos de lógicas de proposiciones. O sea, ejemplos de proposiciones están descritas ahí, 4, ¿no es cierto? El número 1 es mayor que 0, la suma de 3 y 0 es igual a 3, la unión del conjunto vacío y el conjunto unitario del vacío es igual al conjunto unitario de vacío, la función h que va de 0 a más infinito, donde 0 es cerrado, a los reales, que toma un t y me devuelve el cuadrado de t, no es inyectiva. ¿Sí? Esos son ejemplos de proposiciones. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y quiero la participación de ustedes. ¿Por qué creen o qué característica logran ver de estos 4 ejemplos de que yo puedo decir de que ellas sí son proposiciones? Son afirmaciones. Son afirmaciones. Entonces, te pongo el ejemplo. El número 1 es mayor que 0. Y si yo digo el número 1 no es mayor que 0. Son verdaderas o falsas. Exacto. Eso es muy bien, Jonathan. Esa es una de las características primordiales de las proposiciones que ya vamos a ir viendo más adelante. Si una proposición, yo le puedo dar algo que se llama el valor de verdad, ¿sí? Que es decir si es verdadero o si es falso. Bien, sigamos. Las teorías matemáticas. Los conceptos matemáticos se organizan y estudian a través de teorías matemáticas.
que están constituidas por dichos conceptos y por las proposiciones acerca de estos que se consideren verdaderas. Miren, aquí ya apareció esta palabrita, proposiciones de estos que se consideran verdaderas. Entonces, antes de entrar al estudio propiamente de la lógica matemática, vamos a ver lo que son las teorías matemáticas y veremos algunos ejemplos de cómo están planteados o cómo se plantea la teoría matemática, una teoría matemática. Entonces, miren, las teorías matemáticas van a estar conformados, digamos, por cuatro partes primordiales. La primera parte, los conceptos primitivos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice que es un concepto primitivo? No se definen explícitamente, ¿sí? Esto es importante, no se definen explícitamente, pero todos los demás conceptos, ¿sí? Se definen única y exclusivamente mediante ellos. Los conceptos primitivos son definidos implícitamente por los axiomas. Encuentro dos palabritas aquí, miren. Explícitamente y la otra palabrita implícitamente, ¿ya? Entonces, dice que los conceptos primitivos no se definen explícitamente. O sea, yo de buenas a primeras no puedo dar un significado o una definición clara de un concepto primitivo. Pero ¿quién me puede ayudar a tener una idea de lo que es un concepto primitivo? Aquí aparece otra palabrita, miren. Los axiomas, ¿sí? Entonces, los axiomas me van a dar una idea de cómo podría yo definir o cuál es el significado de un concepto primitivo, ¿sí? Por eso dice que definen implícitamente. Ahora bien, todos los demás conceptos, o sea, conceptos que no sean primitivos, ¿sí? Todos los demás conceptos serán definidos única y exclusivamente mediante los primitivos. Avancemos. Tengo también los axiomas. ¿Qué dice de los axiomas? Los axiomas son proposiciones de una teoría matemática aceptadas sin más como verdaderas. Describen las características básicas de los conceptos primitivos, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente. ¿Cómo yo puedo tener una idea de un concepto primitivo? A través de los axiomas. Ellos van a describir las características básicas de estos conceptos primitivos. Pero mira lo interesante de los axiomas. Dice que son proposiciones que son aceptadas sin más como verdaderas, ¿sí? O sea, los axiomas, un grupo de personas, un grupo de matemáticos, de científicos, se reúne, se pone de acuerdo y dice, pues estas proposiciones aceptamos como verdaderas, ¿sí? No las vamos a demostrar, no las vamos a discutir, ¿sí? Sino que las aceptamos como verdades. Y obviamente no tienen que contradecirse entre sí, ¿no? ¿Sí? Sino que van a ser la base para lo que vamos a construir, que serían nuestras teorías matemáticas. Bien. También tenemos los teoremas. Los teoremas son proposiciones, mira otra vez, los teoremas son proposiciones que se deducen de los axiomas y por ello son consideradas, ¿qué? Son consideradas verdaderas, ¿sí? Entonces, repito, los teoremas son proposiciones que se deducen de los axiomas, o sea, que se concluyen de los axiomas o que se infieren de los axiomas y por ello son consideradas verdaderas. A ver, aquí voy a hacer una pregunta para ver si me están atendiendo. Aquí al azar. Henry David Cuascota. Henry David. Presente. Hola, Henry. Te voy a hacer una preguntita, ¿ya? Ya. Ya. Mira lo que está en la pantalla. Dice, teoremas. Son proposiciones que se deducen de los axiomas y por ello son consideradas verdaderas. ¿Ya? Ahora, te hago la pregunta.
¿Por qué los teoremas son considerados verdaderos? Porque los teoremas, más o menos, ya hubo alguien que hizo la demostración de que ese teorema es verdadero. Ya, Tiene, tiene que haber pero, una demostración antes para demostrar la verdad del teorema. ya, pero ¿por qué? ¿Por qué podríamos decir que es verdadero? O sea, ya demuestra que es verdadero, pero ¿con base en qué demostrarías que es verdadero? A un axioma más general, a un tema un poco más amplio, digamos que quiero demostrar un caso en general, pero no coge el caso general, solamente coge una parte de ese caso, una parte pequeña. Esa parte pequeña le coge y le demuestro, y con eso también puedo demostrar un poco más la parte general, algo Bueno, así. ya te me estás yendo por otro lado. Eh, Verás, gracias. Ya. Gracias, Henry. En una parte iba súper bien. Los teoremas, ¿sí? Los teoremas son verdaderos porque yo puedo demostrarles a partir de los axiomas, ¿sí? O a partir de otros teoremas también. Pero ¿por qué sería verdadero un teorema? ¿Sí? ¿Por qué sería verdadero? Porque, ¿qué dijimos de los axiomas? Los axiomas son siempre ¿qué? Los axiomas son verdaderos. ¿Estamos? Entonces, si yo a un teorema deduzco de un axioma, como sé que el axioma es verdadero, el teorema debería ser también verdadero. Sí, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿por qué los teoremas son verdades? Porque son proposiciones que deduzco de los axiomas. Y como sé que los axiomas son verdades, los teoremas deberían ser también verdades. ¿Sí? Si yo tengo una proposición que no puedo deducir de los axiomas, ¿sí? Simplemente eso no sería un teorema, eso sería una conjetura que se lo suele llamar. Eh, ya. Voy a intentar hablar un poquito más corto para que no afecte eh, un poco más pausado para que no afecte la intermitencia del internet, ¿ya? Sigamos. Y tengo también lo que son los conceptos definidos. Entonces, conceptos definidos son aquellos conceptos que son definidos explícitamente por conceptos primitivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los conceptos definidos? Aquellos que son definidos explícitamente por los primitivos. Recuerden que aquí, en los primitivos, decíamos que hay conceptos que se definen únicamente y exclusivamente mediante ellos, ¿sí? Nos estábamos refiriendo a los conceptos definidos, ¿ya? Entonces, dentro de una teoría matemática, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener lo siguiente. Conceptos primitivos, ¿sí? Axiomas, teoremas y conceptos definidos o que se les suele llamar definiciones. ¿Sí? Entonces tendré conceptos primitivos, axiomas, teoremas y conceptos definidos. Y veamos cómo se relacionan los unos con los otros. Los conceptos primitivos, ¿sí? Y los axiomas vendrían siendo la base de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un concepto primitivo, lo único que sé es que yo puedo definir a otros mediante ellos. Pero ¿cómo les entiendo? Les entiendo mediante los axiomas. ¿Sí? ¿Y los axiomas qué son? Son proposiciones que hemos aceptadas como verdaderas. O sea, ¿cómo entiendo el significado de conceptos primitivos? Mediante los axiomas que son verdades. ¿Sí? Y recuerda que los axiomas son proposiciones verdaderas. Ahora, en un segundo nivel, por decirlo así, tendré a quiénes. Tendré a los teoremas, ¿sí? ¿Y qué son los teoremas? Ah, pues los teoremas son proposiciones que son verdaderas, que fueron deducidas
o que fueron concluidas mediante los axiomas que también son verdaderos. Y también tendré que conceptos definidos, ¿sí? Estos conceptos definidos fueron, o tengo un significado, tengo una definición de ellos, ¿gracias a quiénes? Gracias a los conceptos primitivos, ¿sí? Entonces, tengo un sentido o sé un significado, una definición de estos conceptos gracias a los conceptos primitivos, ¿no es cierto? Y puedo entender los conceptos primitivos gracias a los axiomas que yo considero verdaderos. Tal vez esto puede ser un poquito complicado al comienzo y por eso voy a mostrar un ejemplo para que ustedes me vayan comprendiendo. De igual manera, en su material tienen varios ejemplos ahí de teorías matemáticas y pues algunas de ellas las vamos a usar en la clase, ¿sí? Entonces, miren, teorías matemáticas. La lógica matemática es la teoría que nos provee los conceptos y procedimientos, o también llamados métodos, necesarios ¿para qué? Para deducir las proposiciones a partir de sus axiomas, ¿sí? Entonces, la lógica matemática es esa herramienta, ¿no es cierto?, que nos provee conceptos y métodos que nos permite concluir proposiciones a partir de sus axiomas. O sea, y vamos a utilizar la inteligencia humana, ¿no? Cómo razonamos nosotros. Ojo aquí, un concepto que no se define de ninguna manera no es de utilidad alguna, ¿sí? Si yo estoy utilizando algo que no está previamente definido, no tiene utilidad alguna, ¿sí? Por ejemplo, cuando te piden explicar algo, algún ejercicio que lo has desarrollado, tú tendrías que tener la capacidad, la habilidad de explicarlo a través de definiciones, ¿no es cierto? A través de axiomas, a través de teoremas, ¿sí? Porque si te pones a querer explicar por conceptos que no tienen un sentido, ¿sí? Que tal vez solo tú lo entiendes, pero el resto no lo entiende, pues no tendría ninguna utilidad. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo que está propuesto ahí en su material, ¿sí? En su material en la página 4. Utilizaré el ejemplo de la geometría euclidiana, ¿sí? La geometría plana. Ustedes en geometría van a ver, van a estudiar esta geometría, una parte del semestre va a estar destinado a el estudio de esta geometría. Vamos a utilizar este ejemplo para poner en claro qué es un concepto primitivo, uno definido, un teorema y un axioma, ¿sí? Entonces, miren la geometría euclídea o euclidiana. Esta teoría estudia, entre otros, conceptos de concepto de punto, concepto de recta, concepto de plano, espacio, pasa por, estar en, colineal, coplanario, entre, segmento, rayo, ángulo, triángulo, cuadrilátero, polígono, longitud, ¿sí? Área, volumen, círculo, congruencia, semejanza, paralela, perpendicular. Y habrá otras más, ¿no? Sí, pero pues solamente he escrito estas. Ahora bien, dentro de todos estos conceptos que están escritos aquí, tal vez a nosotros se nos hace fácil explicar qué es cada uno de ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando te dicen, ¿qué significaría el punto? ¿Qué es un punto? Pues ya nos quedamos así como que, ¿cómo explico eso, no? ¿O qué es un plano? ¿Cómo explico qué es un plano? ¿Cómo explico qué es pasar por? ¿Sí? Entonces, las teorías matemáticas nos van a ayudar a comprender todo esto. Entonces, veamos. Dentro de esta teoría de la geometría plana, ¿no es cierto?, euclidiana, tengo conceptos primitivos. ¿Cuáles son estos conceptos primitivos? Son punto, pasar por, recta, plano, espacio y distancia, ¿sí? O sea, ellos van a ser mi punto de partida.
Un concepto primitivo, punto, concepto primitivo, pasar por, recta, plano, espacio y distancia, ¿sí? O sea, si tú te pones a analizar de buenas a primeras, no puedo dar una definición clara de lo que es un espacio, o de lo que es una recta, o de lo que es un punto. ¿O qué significa pasar por? ¿Sí? Yo necesitaría de quién. Recuerden, ¿quién definía implícitamente a los conceptos primitivos? A ver si me prestaron atención. ¿Quién definía implícitamente a los conceptos primitivos? Brian, dime. Los axiomas. Los axiomas, correcto. ¿Sí? Entonces, veamos acá. ¿Quiénes definían implícitamente a los conceptos primitivos? Los axiomas. ¿Y qué eran los axiomas? Los axiomas eran proposiciones que aceptábamos como verdaderas. ¿Estamos? Nos vamos para acá. Entonces necesito de los axiomas. Miren. Entonces, he escrito estos 4 axiomas. Hay más axiomas, pero he escrito solo esos porque es un ejemplo nada más. Entonces, mira. ¿Qué dice el primer axioma? El primer axioma dice, por 2 puntos diferentes pasa una y solo una recta. ¿Ya? Entonces, ya me da una idea, ¿no es cierto? Más o menos que qué significa pasar por. ¿Sí? Entonces dice, por 2 puntos diferentes pasa una y solo una recta. Ah, ya tengo una idea. Miren el axioma 2. En una recta hay al menos 2 puntos distintos. Ah, pues ya tengo una idea de lo que sería una recta y lo que sería un punto, ¿no? La 3. Por 3 puntos distintos que no están en la misma recta, pasa uno y solo un plano. Ah, pues ya me da una idea también de qué sería un plano. ¿Sí? Y la última que he puesto. Si 2 puntos están en un plano, todos los puntos de la recta que pasan por los puntos dados también están en el plano. ¿Sí? Entonces ya tengo una idea pues de lo que es un punto, cómo se relaciona el punto y la recta, pasar por, plano, ¿sí? O sea, recuerden que los axiomas son verdades, ¿ya? No los vamos a discutir, no los vamos a demostrar. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos con los axiomas? Los aceptamos como verdaderos, ¿ya? Entonces, yo ya tengo una idea de lo que es un punto, ya tengo una idea de lo que es pasar por, ya tengo una idea de lo que es una recta, ¿sí? Por eso decimos que los axiomas definen implícitamente a los conceptos primitivos. Ahora bien, yo gracias a ellos podría tener ¿qué? Podría tener conceptos definidos y podría tener también teoremas. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, miren, conceptos definidos. El primer concepto definido dice, un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. O sea, el concepto definido que vamos a ver ahorita es el concepto de estar en. ¿Qué significa estar en? ¿Sí? Entonces, para tener una idea de qué significa estar en, yo necesito de los conceptos primitivos. Entonces, si ustedes ven aquí, yo tengo los siguientes conceptos primitivos. Punto, recta, recta, punto. Y también aquí está otro concepto primitivo, ¿se acuerdan? El pasar por. ¿Sí? Entonces, este concepto definido que es el estar en, está dado meramente por ¿quiénes? Por conceptos primitivos. Entonces me dice, un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. ¿Sí? Un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. ¿Cómo puedo comprender o cómo puedo tener una idea de, pues, ¿qué significa pasar por? Pues, recuerda que tenemos a quién. Tenemos los axiomas que me dan una idea, ¿no? De qué significaría pasar por. Por 2 puntos diferentes, pasa una y solo una recta. ¿Sí?
Sigamos. Mira el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, 3 o más puntos son colineales si todos los puntos están en la misma recta. Entonces, el concepto que ahorita estamos analizando, concepto definido, es el de ser colineal, ¿no es cierto? Puntos colineales. Entonces, estos puntos colineales están definidos mediante ¿qué? Pues están definidos mediante conceptos primitivos que son punto, punto, recta, ¿sí? Pero también aparece otra situación aquí, el estar en. Pero Inge, estar en no es un concepto primitivo. Estamos de acuerdo que estar en no es un concepto primitivo, pero estar en es un concepto definido, miren. ¿Sí? Pero los conceptos definidos, este concepto definido, estar en, estaba definido gracias a ¿qué? Gracias a punto, recta y pasar por. ¿Y estos que he señalado son qué? Son conceptos primitivos. O sea, colineales. El concepto definido de colineal está dado por conceptos primitivos que son el punto, la recta y el pasar por. ¿Sí? ¿Por qué el pasar por? Porque el pasar por es un concepto primitivo que me ayuda a entender lo que significa estar en. ¿Sí? Veamos un siguiente ejemplo. Miren, ejemplo 3. Un punto A está entre el punto B y el punto C. Si A, B y C son 3 puntos diferentes, primera cosa, colineales, y la distancia entre B y C es la suma de la distancia entre B y A, coma, y la distancia entre A y C. Entonces, el concepto definido que vamos a desarrollar ahorita es el de estar entre, ¿sí? Ese es el concepto que vamos a ver ahorita, estar entre. Ahora, analícenle por un momento y vean cuáles son los conceptos primitivos que están presentes ahí, ¿sí? Recuerden que los conceptos primitivos están acá. Los conceptos primitivos son punto, pasar por, recta, plano, espacio y distancia. Punto, pasar por, recta, plano y distancia. Entonces, veamos un momento. ¿Dónde están los conceptos primitivos? Pues, los conceptos primitivos. Perdón. Los conceptos primitivos. Es el punto. Aquí están conceptos primitivos, miren. Ya. También era recta. Bueno, no tenemos ninguna recta. Plano, distancia. ¿Sí? ¿Y qué más aparece por ahí? Mira que aquí aparece ¿qué? Colineales. ¿Sí? Pero Inge, colineales no era un concepto primitivo. Pero colineales, ¿qué es? Es un concepto definido que está dado mediante ¿qué? Mediante punto y recta, que son primitivos. Pero también estaba el estar en. Pero el estar en estaba dado meramente ¿por quién? Por punto, por recta y por pasar por, que era primitivo, ¿sí? O sea, el concepto definido de colinealidad o de ser colineal está definido por los conceptos primitivos punto, estar en, recta y distancia, ¿sí? Pasar por, perdón, punto, recta, pasar por y distancia.
¿Sí? Ahora, recuerden que los conceptos son proposiciones, ¿no? Porque yo podría decir si es verdadero o es falso. ¿Estamos? También tengo teoremas, ¿sí? Entonces tengo este teorema que está aquí, que dice dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un solo punto, ¿sí? Dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un solo punto. Ahora, ¿cómo sé que esto es verdad? Ah, pues porque debió ser deducida de un axioma. Y sí, precisamente del axioma 1, porque el axioma 1 ¿qué dice? Por dos puntos diferentes pasa uno y solo una recta, ¿sí? Por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta. Entonces yo puedo sacar un teorema que me diga que como sé, ¿no es cierto? Como sé que por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta, yo puedo decir que dos rectas distintas que se intersecan, o sea, que se cruzan, lo hacen en un solo punto, ¿sí? Y esto sería, pues, verdad porque fue deducido de los axiomas. Un ejemplo de teorema, un segundo ejemplo. Dice, si una recta interseca un plano en el que no está contenida, entonces la recta y el plano tienen un solo punto en común. ¿Sí? Ahora bien, habíamos dicho que los teoremas son deducidos de los axiomas, ¿sí? Pero además de ser los teoremas deducidos de los axiomas, yo puedo utilizar los axiomas y puedo utilizar otros teoremas que ya han sido deducidos anteriormente, ¿sí? ¿Y por qué puedo utilizar otros teoremas que ya han sido deducidos? Porque yo ya estoy seguro de que son verdaderos, ¿sí? Entonces, acuérdense que los axiomas asumimos como verdaderos y los teoremas son proposiciones deducidas de los axiomas, por lo tanto son verdaderos. Entonces, el número 2. Si una recta interseca un plano en el que no está contenida, entonces la recta y el plano tienen un solo punto en común. La puedo deducir del teorema 1, ¿sí? La puedo deducir del teorema 1 y también la puedo deducir del último axioma. Si dos puntos están en un plano, ¿sí? Todos los puntos de la recta que pasan por los puntos dados también están en el plano. Entonces, este axioma al último, si dos puntos están en un plano, todos los puntos de la recta que pasan por los puntos dados también están en el plano. Juntamente con mi teorema 1, dos rectas distintas que se intersecan lo hacen con un solo punto, me da como resultado deducir el teorema 2. ¿Sí? Si una recta interseca un plano en el que no está contenida, entonces la recta y el plano tienen un solo punto en común. ¿Sí? Bien. Hasta aquí voy a hacer una pausa y voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, dentro de una teoría matemática, yo voy a tener 4 partes primordiales. La primera, conceptos primitivos, ¿sí? ¿Cómo entiendo yo los conceptos primitivos? Mediante los axiomas, que sería la segunda parte importante, ¿sí? Entonces, ¿los axiomas qué son? Los axiomas son proposiciones que aceptamos como verdaderas y que me ayudan a entender a los conceptos primitivos. Bien, también voy a tener conceptos definidos o definiciones. Entonces, los conceptos definidos yo los obtengo a partir de ¿quién? A partir de los primitivos. Y también voy a tener teoremas, ¿sí? Los teoremas son verdades
O sea, son proposiciones que son verdaderas. ¿Y por qué son verdaderas? Porque son deducidos a través de los axiomas. ¿Sí? Entonces, estos cuatro van a ser o van a estar siempre presentes en una teoría matemática. Entonces, vamos a dejar claro qué sería un concepto definido. Entonces, miren, un concepto definido es que es todo concepto que se define únicamente mediante los conceptos primitivos o mediante cualquier concepto previamente definido a través de otros conceptos o los conceptos primitivos, siempre y cuando dentro de esos conceptos previos no conste el que se está definiendo, ¿sí? O sea, un concepto definido va a ser un concepto que los defino o solamente con los primitivos o con los primitivos y otros que ya fueron definidos anteriormente. Lo que nos pasó en el ejemplo de acá, ¿sí? Si recuerdan qué pasó cuando definimos colineal, ¿sí? Colineal lo definimos mediante punto, distancia, que eran conceptos primitivos, sí, pero también entre lo definimos mediante punto, distancia, ¿no es cierto? Pero también lo definimos por colineal, pero colineal no es un primitivo, era un definido. Ah, pero este concepto definido colineal fue mediante punto y recta, ¿no es cierto? Y estar en fue definido. Entonces tuvimos la idea de qué significa ser colineal. Pero estar en no es un concepto primitivo. Ah, pero estar en fue definido mediante punto y recta y pasar por, que sí son conceptos primitivos, ¿sí? Entonces es precisamente lo que expresa este concepto que está acá. Concepto definido. Concepto definido lo defino únicamente mediante los primitivos o mediante otros conceptos que ya han sido definidos anteriormente, ¿sí? ¿Y qué es un teorema? Un teorema es toda proposición que se deduce únicamente de los axiomas, ¿sí? O de teoremas previamente deducidos a partir de los axiomas o de otros teoremas, siempre y cuando dentro de estos teoremas previos no conste el que se está deduciendo. Igual, lo que nos pasó acá. El segundo teorema, ¿no es cierto? Yo lo pude deducir mediante ¿quién? Mediante el primer teorema, ¿sí? Mediante el primer teorema que fue deducido del axioma 1, ¿sí? Y mediante el axioma 4 que le habíamos puesto acá, ¿sí? Perdón, se me fue la... ¿Sí? Lo deducimos mediante este axioma, el número 1, mediante el axioma 4, ¿sí? Pudimos sacar nuestro último teorema. Estamos. Entonces, eso, muchachos, recuerden, dentro de una teoría matemática tendré axiomas, conceptos primitivos, conceptos definidos y teoremas, ¿sí? También dentro de los teoremas existe otra deducción que se puede sacar, que son los corolarios, ¿sí? También existen los lemas, pero esos no los vamos a estudiar. Tal vez en la materia de geometría ustedes estudien lo que sería un corolario, lo que sería un lema. ¿Estamos? Entonces, dentro de nuestras teorías que vamos a usar, simplemente estas cuatro, ¿no? Concepto primitivo, axioma, concepto definido y teorema. Bien. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
pueden levantar la manito para saber si están ahí todavía. Si están vivos. Bien. Si quieren pueden encender sus cámaras, ¿no? Para poder ver si es que están o no están. Bien. Pueden nomás bajar la manita, muchachos. Mira, Dani está bien despierto, Dani. Bajen nomás la manita. Mateo está durmiendo, creo que está Mateo. Bajen nomás las manitas. Hola, Elkin. A ver, vamos a seguir. ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas? No. Stephanie, ¿tienes alguna pregunta? Stephanie Nicole. Stephanie Nicole, ¿tienes pregunta? Stephanie. Si me escuchas, bueno, ya bajaste la manita. Sí, pero se me queda alzada la mano. Ya, bueno. Erika Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? Erika Alejandro Tufiño, ¿tienes alguna pregunta? Eric. Creo que Eric sí se nos quedó dormido. Jonathan Steven, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Dime. No me quedó claro bien cómo diferenciar un concepto definido de un teorema. Ya. Verás, un concepto definido, ¿sí? Vamos a poner otra vez la presentación. Mira, un concepto definido, ¿ya? Lo obtenemos mediante ¿qué? Mediante los conceptos primitivos, ¿dale? ¿Sí? O mediante cualquier otro concepto que ya ha sido definido, pero sabes que para tener un concepto definido necesitas ¿de quién? De los primitivos. ¿Sí? En cambio, los teoremas ¿qué son? Son proposiciones que son deducidas únicamente ¿de dónde? De los axiomas. ¿Sí? O de otros teoremas que han sido ya deducidos de los axiomas. Es como que, pongo un ejemplo así medio grosero, ¿no? O sea, es como que el concepto primitivo sea el papá y el concepto definido es el hijo. Igual, el axioma es el papá y el teorema es el hijo, vaya, algo así, para que podamos entenderlo, ¿sí? Entonces, el concepto primitivo, yo no tengo una idea clara de lo que es el concepto primitivo, pero el axioma me ayuda a entenderlo, ¿sí? Y gracias al axioma que yo ya entendí la idea del primitivo, yo puedo sacar un definido, ¿sí? Pero ¿de dónde saco el definido? De los primitivos. ¿Qué pasa con los teoremas? Los teoremas van a ser proposiciones verdaderas. ¿Y por qué van a ser proposiciones verdaderas? Porque los deduzco de los axiomas que yo asumo que son verdaderos. ¿Sí? No sé si quedó más clara la idea. Sí. Sí. Chévere. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar. Sigamos. Aquí he puesto un cuadrito de atención. Hay proposiciones que van a ser verdaderas
pero también habrá proposiciones que son falsas, ¿sí? Entonces, algunas van a ser muy obvias ver que son falsas a través del conocimiento que tenemos, pero pues otras no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren la primera. En un triángulo hay dos ángulos obtusos, ¿sí? Entonces, esto es una proposición falsa. ¿Por qué es una proposición falsa? Porque en un triángulo solo debería haber un ángulo obtuso, ¿sí? Miren, o sea, un ángulo mayor a 90 grados, ¿no? La número 2. Dos rectas distintas se intersecan en dos puntos diferentes, ¿sí? Dos rectas distintas se intersecan en dos puntos diferentes. Esta también es una proposición falsa. ¿Y por qué sería una proposición falsa? Ah, pues porque si vamos acá, mira lo que dice el teorema. El teorema dice, dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un solo punto. O sea, esto que está aquí, muchachos, es verdad, porque es un teorema. Dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un punto. Y mira esta proposición que yo he escrito acá. Dos rectas distintas se intersecan en dos puntos. ¿Sí? O sea, está contradiciendo mi teorema. Está diciendo completamente algo distinto de lo que dice el teorema que sé que es verdad. Por lo tanto, pues esto sería falso. Miren la última. Un triángulo tiene tres ángulos. Ya, eso sé que es verdad. ¿Sí? Un triángulo tiene tres ángulos, ¿verdad? Internos, vaya. Dice, cuyas medidas son 45, 75 y 90. A ver, un ratito. Pero la suma de los ángulos internos de un triángulo debería ser 180. Vamos sumando. 45 más 75. ¿Cuánto me da? 5 y 5, 10. Voy 1. Me da 120 grados. Entonces el otro ángulo, ¿sí? El otro ángulo debería medir 60. Pero aquí dice 90. Ah, no, pues. Entonces toda esta proposición no es cierta. Esta proposición es falsa. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿vieron que ya empecé hablando de que algo es verdadero o de que algo es falso? Entonces aparecen las características fundamentales de las proposiciones. ¿Sí? Entonces, una proposición. Vamos a ver tres características fundamentales. Entonces, una proposición necesariamente, sí, una proposición necesariamente tiene que ser o verdadera o falsa. ¿Sí? Repito, una proposición necesariamente tiene que ser o verdadera o falsa. A esta característica se la conoce como el principio del tercero excluido. Es decir, no existe otra tercer posibilidad. Sí, o una proposición o es verdadera o es falsa. ¿Estamos? No existe alguna tercera posibilidad de que sea una proposición. Pero entonces aquí nos queda una duda. A ver, si una proposición es verdadera o falsa, ¿será que puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo? Llega la segunda característica fundamental. Y la segunda característica fundamental nos dice, una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. ¿Sí? O sea, si la primera característica me dice que es o bien verdadera o bien falsa, la segunda característica me dice, a ver, sabemos que puede ser verdadera o sabemos que puede ser falsa, ¿sí? Pero si es verdadera, ya no puede ser falsa. Y si es falsa, no puede ser verdadera. A esta característica la vamos a conocer como el principio de no contradicción, ¿sí? Entonces recuerden, una proposición es verdadera o es falsa. Pero si es verdadera, entonces ya no es falsa. Y si es falsa, entonces ya no es verdadera. Estos dos principios están basados en
filosofía aristotélica, ¿no? Y la última característica nos dice que una proposición se puede expresar mediante otras proposiciones, ¿sí? Esta característica es menos aparente en los ejemplos que vimos, ¿sí? No se la puede distinguir muy fácil, pero vamos a ver unos ejemplos en donde ustedes pueden distinguir la característica número 3. Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro las 3 características fundamentales de las proposiciones? ¿Tienen alguna duda? Entonces recuerden, principio del tercero excluido, una proposición necesariamente o es verdadera o es falsa. Principio de no contradicción no puede ser verdadera y falsa a la vez, ¿sí? O es solo verdadera o es solo falsa. Y la tercera, que yo a una proposición puedo representarle o puedo expresarle mediante otras proposiciones, ¿sí? Recuerden que tienen en su material, ¿no? En las notas de clase tienen todo esto. Igual si quieren realizar alguna anotación extra en algún cuaderno, pues bien pueden hacerlo, ¿sí? Recuerden, no solamente es sentarse frente a la pantalla y ya, ¿sí? Van a tener que ir escribiendo, subrayando, anotando algunas cosas que les vaya a ir sirviendo a lo largo de este curso, ¿sí? Bien, voy a seguir. Entonces, vamos a ver ejemplos de proposiciones expresadas mediante otras proposiciones, ¿sí? He tomado algunos ejemplos, algunas proposiciones que están dentro de todos los ejemplos que están expuestos en sus notas de clase, ¿sí? Desde la página 4 hasta la página 11, ¿sí? He tomado algunos de esas proposiciones que están descritas y las vamos a ir analizando. Entonces, miren, la primera dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes, ¿sí? Todo esto es una proposición, muchachos. ¿Por qué es una proposición? Ah, pues porque yo puedo decir si esto es verdadero o es falso, ¿sí? Si es verdadero, ya no sería falso. Y si es falso, pues ya no sería verdadero. Pero nos falta la tercera característica, que dice que puede ser expresada mediante otras proposiciones. Y vamos viéndole. A ver, miren lo que dice aquí. Si dos lados de un triángulo son congruentes, ya aparece una coma. Vamos viendo esta oración. Dos lados de un triángulo son congruentes. ¿Puedo decir que esto es verdadero o es falso? Sí puedo decir. ¿Sí? Yo sí puedo decir si es verdadero o falso. ¿Sí? Dos lados de un triángulo son congruentes. Sí, yo puedo decir que es verdadero o es falso. Y acá aparece otra oración, mira. Los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Sí, también puedo decir si esto es verdad o falso. Sí, los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. Entonces, esta proposición, la número 1, yo puedo expresarla mediante dos proposiciones, miren. Mediante dos lados de un triángulo son congruentes y mediante la proposición los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. Pero necesito de unas letritas, ¿no? Necesito de unas palabras extras ahí, ¿sí? Que están conectando. Que están conectando a toda la proposición. Y estas palabritas, pues, es el sí y coma entonces, ¿no es cierto? Entonces, gracias a estas palabritas yo puedo entender la idea, ¿sí? Una idea en este caso, de causalidad. Dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos de estos lados
también son congruentes. ¿Ya? Entonces después vamos a ir viendo que en vez de decir, pues en vez de decir dos lados de un triángulo son congruentes, yo a eso le puedo llamar P. Y en vez de decir los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes, yo le puedo llamar Q, ¿sí? Entonces aparecería otra forma de nombrar proposiciones, ¿sí? Bien. Veamos otro ejemplo. Mira, una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. Vamos viendo. A ver. Una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. Sí, yo puedo decir si esto es verdad o es falso. Entonces, veamos las proposiciones que están expresando a esta proposición. Aquí está una. Una función biyectiva es inyectiva. ¿Sí? Esa es una proposición. Les hago una pregunta. ¿Solamente la palabrita sobreyectiva será una proposición? Pregunta. ¿Solamente la palabrita sobreyectiva será una proposición? Brian, dime. No, dije, ¿Por qué no? porque una proposición debe de ser una teoría que sea verdad, debe ser verdadera o bien falsa. Ya. Y solo me está hablando de un concepto de algo que no tiene nada que ver. Ya, cuidado con la palabrita que usas, ¿no? No sería una teoría, ¿sí? Sino sería, vamos viéndola acá, ¿no es cierto? Vamos viéndola acá. Acuérdate cuáles eran las características, ¿sí? La proposición tiene que ser o verdadera o falsa, ¿sí? O verdadera o falsa. Ya, ahorita ya no estamos hablando de teorías, mire. ¿Estamos? Sí, pero lo que nos dices tiene razón. Yo no puedo decir que sobreyectiva. O sea, sobreyectiva, ¿verdadero o falso? Pues no sé, me falta información. En cambio, ¿no es cierto? En cambio, por acá, una función biyectiva es inyectiva. Claro, pues yo puedo decir si eso es verdadero o falso, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo armar dos proposiciones, mire. ¿Cuáles serían las dos proposiciones? La una proposición es la que está subrayada. Una función biyectiva es inyectiva. Y la otra proposición es esta, miren. Una función biyectiva es sobreyectiva. Función biyectiva es sobreyectiva. ¿Estamos? Entonces, toda la proposición, si lo escribiéramos a rajatabla, sería una función biyectiva es inyectiva y una función biyectiva es sobreyectiva. Pero normalmente nosotros en el lenguaje, ¿qué hacemos? A esa palabra que está repetida, pues la hacemos una, ¿no? Entonces simplemente la proposición quedaría una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. Pero mira que aquí apareció otra palabrita que está conectando. ¿Sí? I. El I, ajá, correcto. La palabrita I. Aquí estamos. ¿Sí? Entonces a esta le vamos a dar después un nombre. Bien. Vamos con otro ejemplo. Miren este ejemplo. Dice, si el producto de dos números reales es igual a 0, entonces uno de los dos es igual a 0. Bien. Entonces, aquí está igualmente sencillo ver cuáles son las dos proposiciones. La una proposición sería,
El producto de dos números reales es igual a 0. Y la otra proposición sería uno de los dos es igual a 0. Luego hay palabritas que nos están ayudando a vincular, ¿no es cierto?, a conectar estas dos proposiciones. Entonces, esta proposición es una proposición que se expresa mediante dos proposiciones. Inclusive, a la segunda proposición, uno de los dos es igual a 0, podríamos seguirle desmenuzando, por decirlo así, un poquito más, ¿no? Decir uno de los números es igual a 0 y el otro número es igual a 0, ¿sí? Entonces podríamos ir desmenuzándole un poquito más. Veamos otro ejemplo. Dice, dos rectas paralelas no se intersecan. Esta es una proposición, pero miren que aquí aparece una palabrita, ¿sí? La palabrita no. Entonces, si yo le quito la palabrita no, ¿ya? ¿Cómo quedaría la proposición? La Dos proposición rectas. quedaría, correcto, dos rectas paralelas se intersecan, ¿sí? Pero la número 4, la que estamos expresando, dice dos rectas paralelas no se intersecan. O sea, estoy negando que dos rectas paralelas se intersecan, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de representar una proposición, ¿sí? A pesar de que no son otras proposiciones, pero mediante una palabrita yo cambié totalmente el significado de esa proposición. ¿Sí le ven? En sentido. Ajá. Entonces, miren, si ustedes se acuerdan de lo que vimos hace un ratito, ¿qué pueden decir de esta proposición? ¿Qué creen que sea? ¿Verdadera o falsa? Dos rectas paralelas no se intersecan. Verdadero. Dentro de la geometría plana, ¿no? Dos rectas paralelas, ¿se van a cruzar alguna vez? No. No, nunca se van a cruzar, ¿no? Entonces, dos rectas paralelas no se intersecan sería verdad, ¿sí? Si yo le quitaría la palabrita no y le dejara dos rectas paralelas se intersecan, ¿qué pueden decir de esa proposición? Sería Sería falsa, ¿sí? Eso son unas cuestiones que las vamos a ver, pero las vamos a ver. Porque el cuadrado de un número real es igual a 0, ¿ya? Sí, verdadero o falso. El número es igual a 0, sí, puede ser verdadero, puede ser falso. Pero mira que aquí le está conectando esta palabrita, ¿no? Le estamos conectando esta palabrita con esta palabrita sí y solo sí. Entonces, el cuadrado de un número real es igual a 0, sí y solo sí, el número es igual a 0. Vamos a ver después que este sí, solo sí, nos va a dar la posibilidad de hacer lo siguiente, es decir, el número es igual a 0, sí, solo sí, el cuadrado del número real es igual a 0. Entonces, mira, este es otro ejemplo de una proposición que puede ser expresada
mediante otras proposiciones. Y esta última. Miren, dice, si A y B son números reales positivos, entonces A es menor que B, si y solo si A al cuadrado es menor que B al cuadrado. Entonces, vamos participando, ¿ya? A ver, ¿quién quiere analizar la última proposición? Levante su manito, por favor. ¿Quién quiere analizar la última proposición? ¿Algún arriesgado o arriesgada? Por aquí tengo. Jonathan, a ver, te voy a poner otra vez. ¿Puedes ver ahí? Sí. A ver, Jonathan, dime, ¿cuáles serían las proposiciones mediante las cuales expreso esta proposición número 6? Bien, pues esta proposición se compone de 3 proposiciones. La primera es A y B son números reales positivos. La segunda es A menor que B. Y la última es A cuadrado menor que B cuadrado. Correcto. ¿Y cuáles serían las palabritas que están conectando a toda esta proposición? Las que sobran, sí, entonces, sí y solo sí. Sí, entonces, y sí y solo sí. Súper. Gracias, Jonathan. Entonces, miren, esta proposición 6 pudo ser expresada mediante 3 proposiciones. ¿Sí? Es más, pudo haber sido expresada mediante 4 proposiciones. ¿Sí? ¿Quién me dice cuál sería o cómo sacaría 4 proposiciones de esta última proposición? ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? O escojo dedocráticamente. Vamos viendo quién está por aquí. ¿Quién no ha participado? Isabela, Emilia. Isabela, Emilia y Piales. Sí, Inge. A ver, Isabela. Mira esta última proposición. ¿Ya? Ya, nuestro compañero nos dijo que puedo representar mediante estas proposiciones, ¿sí? A y B son números reales, A menor que B, A cuadrado menor que B cuadrado. Son 3 proposiciones. Ahora yo les digo que esta proposición, o sea, toda la número 6, puede ser expresada mediante 4 proposiciones. ¿Cuáles crees tú que son esas 4 proposiciones? Si A y B son números reales positivos, entonces A es menor a B. Sería una. Mira, aquí ya están subrayadas las proposiciones, ¿sí ves? Aquí está subrayado en violeta, ¿no? Ya están las 3 proposiciones subrayadas. Ahora, la cuestión es que estas 3, ¿sí? De estas, yo puedo sacar una más. ¿De dónde sacaría esa una más? De A es menor a B, sí, solo sí. A cuadrado es menor a B. ¿Y cuál sería esa? Analízale bien. Analízale bien cuál sería la proposición. A ver, piénsale un poquito más. Vamos, sigamos avanzando. Por acá tengo otra manita alzada. Ángelo Sebastián. Donde dice A son números reales, o sea, es un número real y B es un número real positivo. Correcto. Súper bien, Ángelo. Gracias. Miren, de aquí puedo sacar yo otra proposición. ¿Sí le ven? Voy a subrayarlo. A
ver, miren, la una proposición sería a ver, con otro color. Vamos con este moradito. A es un número real positivo, sería una proposición. ¿Sí? Sería una proposición. A es un número real positivo. ¿Y cuál sería la otra proposición? La otra proposición, como dijo el compañero, sería B es un número real positivo. ¿Sí le ven? Entonces, esta última proposición puede ser expresada mediante 4 proposiciones. La una proposición es A es un número real positivo. La segunda proposición es B es un número real positivo. La tercera proposición es A es menor que B. Y la cuarta proposición es A cuadrado es menor que B cuadrado. Entonces, aquí nos queda, ¿no es cierto? Aquí nos queda esta palabrita más, mire. Y, ¿sí? El y. Estamos. ¿Qué habíamos dicho que nos sirve para juntar, conectar proposiciones, ¿no es cierto? Entonces tengo ejemplos. Bien. Ahora, esta última parte de la clase vamos a analizar ejemplos de proposiciones, ¿sí? Entonces aquí van a participar ustedes activamente. Voy a presentar 3 ejemplos de proposiciones, ¿sí? Y les voy a dar unos minutitos para que ustedes hagan este ejercicio que hicimos hace un momento. Vayan viendo si son proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones y obviamente cuáles serían estas proposiciones, ¿sí? ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? ¿Tienen alguna duda de lo que vamos a hacer ahorita? Tengo estos 3 ejemplos de proposiciones y pues vayan analizando, ¿no es cierto? Si son proposiciones que se expresan mediante otras y obviamente cuáles serían estas proposiciones. Sí, solamente señalas cuáles son las proposiciones mediante las cuales se expresa. ¿Sí? A ver, vamos analizándoles, ¿ya? Y les voy a ir preguntando uno por uno. Vamos viendo por acá. ¿Quién tenemos por aquí? A ver. Pamela Dayana. Pamela Dayana Oña. Sí, profe. Hola, Pamela. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Ya. A ver, me vas a ayudar. ¿Cuáles? Pregunta. De la número 1. ¿Es una proposición que puedo expresar mediante otras proposiciones? ¿Sí o no? Sí, Sí, bien. ¿Cuáles serían entonces esas proposiciones? sería que A es un conjunto Ya, y que A es igual a muy bien. ¿Cuáles serían las palabras que conectan estas dos proposiciones? el sí y Ya, entonces.
Sí, coma entonces. Muy bien, Dayana, gracias. Bien. Vamos a ver otra persona por aquí. Fabián Giovanni. Fabián Giovanni Millingalle. Fabián Giovanni Millingalle. Dime, ¿puedes hablar? Ya. Sí. Listo, Fabián. A ver, Fabián, ¿me vas a ayudar ahora con la segunda? Ya. A ver, igual. ¿Cuáles serían las proposiciones mediante las cuales está expresada la proposición 2? A y B son números reales. ¿Ya? A es igual a B. A ver, ¿me puedes repetir cómo era la primera? A y B son números reales. A y B son A, números B y reales. C son números reales. A ver, vamos de nuevo. A, B y C son números reales, ¿ya? A es igual a B. ¿Ya? A más C es igual a B más C. Chévere. ¿Cuáles serían las palabritas que están conectando? Sí, ¿Ya? la I y entonces. La y el entonces. Listo. ¿Seguro de tu respuesta, Fabián? Sí, aunque valdría también decir que A son números reales sería una, B son números reales sería otra y C son números reales. Correcto, súper bien. Bueno, ya no utilizarías el plural son, ¿no? Sino utilizarías el singular. Entonces, Sí. de aquí, de esta primera, ¿no es cierto? De esta primera A, Ajá. B y C son números reales, yo podría sacar A es un real, B es un real, C es un real, ¿sí? Entonces, Sí. podría sacar más proposiciones, ¿sí? Pero en lo global, súper bien, Fabián. Listo, gracias. Vamos con otra persona, vamos por acá arriba. A ver, el primero de la lista, Alejandro Leonel. Alejandro Leonel. A ver, vamos a hacer la última, ¿ya? Alejandro, ¿estás ahí? Sería una sola proposición. ¿Por qué sería una sola proposición? Porque si le intentara dividir en dos, por ejemplo, una función creciente, o sea, ahí no valdría darle veracidad o falsedad. Ya. O si le Súper bien. dejara una función es inyectiva. Todo esto es una sola proposición, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, esta proposición es una proposición que no se expresa mediante otras, ¿sí? O sea, no se expresa mediante otras proposiciones. Dense cuenta que cuando estoy escribiendo, el verbo me da una idea, ¿no? Es, son, es, ¿sí le ven? Entonces, el último ejemplo es una función, una función creciente es inyectiva, es una proposición que no se expresa mediante otras proposiciones. ¿Sí? Bien, gracias Alejandro. Sigamos. Bien, ya para finalizar esta parte, vamos a presentar la mayoría de los conceptos primitivos y los que corresponden a los axiomas de la lógica de proposiciones, pero no todos, ¿sí? Los que más nos interesan, los que más nos competen, son los que vamos a presentar, ¿sí? Entonces, vamos a establecer, con estos ejemplos ya tenemos una idea más o menos clara de lo que es una proposición, ¿no? Y de cómo puedo escribirla. Pero vamos a tener una noción más clara de lo que es proposición de la siguiente manera. Miren, vamos a asumir que proposición es ¿qué? Es un concepto primitivo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a asumir que proposición es un concepto primitivo y que los axiomas que lo definen expresan precisamente
las 3 características sobre las proposiciones que enunciamos anteriormente. Entonces, recuerden que un concepto primitivo yo de buenas a primeras no puedo decir qué es o cómo lo entiendo, cuál es su significado. ¿Sí? Yo necesito de quién para poder entenderlo. Necesito de los axiomas. ¿Sí? Entonces, yo necesitaría un conjunto de axiomas para poder comprender el concepto primitivo de proposición. ¿Sí? Entonces, repito, yo necesito un conjunto de axiomas que me ayuden a definir, ¿no es cierto?, implícitamente, que me ayuden a entender este concepto primitivo de proposición. ¿Estamos? Pero obviamente estos axiomas, ¿sí?, me van a ayudar a entender la proposición, pero sin salirme de ¿qué? Sin salirme de las 3 características sobre las proposiciones, ¿sí? Sin salirme de estas 3 características sobre las proposiciones. Ah, pues, ¿y cuáles eran estas 3 características de las proposiciones? Que la proposición tiene que ser o verdadera o falsa, la proposición no puede ser verdadera y falsa, y una proposición se puede expresar mediante otras proposiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, vamos a establecer un grupo de axiomas que me van a ayudar a comprender completamente lo que es una proposición, ¿sí? Me van a ayudar a definir implícitamente, a tener una idea más clara de lo que es una proposición. Y las palabras mediante las cuales vamos a expresar una proposición a través de otras, ¿sí?, que es la tercera característica, van a ser las siguientes: no, que sí apareció en nuestros ejemplos, y la o, ¿sí?, el sí entonces y el sí solo sí. A estas palabritas, ¿sí?, a estas 5 palabras le van a corresponder ciertos conceptos primitivos, ¿ya? Entonces, a la palabrita no le va a corresponder la negación y la conjunción o la disyunción, si entonces la implicación, sí y solo sí, la doble implicación. Fíjese que todos estos 5, negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, vienen a ser ¿qué? Conceptos primitivos, ¿sí? Ellos son conceptos primitivos. Entonces, a ver, muchachos, si yo necesito tener una idea, ¿sí?, o necesito definir la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación, sabiendo de que ellos son conceptos primitivos, ¿qué necesitaría? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Repito. Si yo sé que la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación son conceptos primitivos y quiero definirlos, tener una idea de qué son, ¿de qué necesitaría? Jonathan, dime. ¿De axiomas? Correcto, sí. Yo necesitaría de un conjunto de axiomas para poder tener una idea o definir, ¿no es cierto?, implícitamente a la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, miren, ya necesito 2 grupos de axiomas. Un primer grupo de axiomas para acá arriba, ¿sí?, para entender el concepto primitivo de proposición, ¿sí? Y un segundo grupo de axiomas para entender los conceptos primitivos de negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, ¿sí?
Y estos axiomas, recuerden que nosotros vamos a establecer y los vamos a considerar como verdaderos. ¿Sí? Y los conceptos primitivos que nosotros vamos a establecer. Con esto ya finalizo la clase. Y los conceptos primitivos que nosotros vamos a establecer son proposición, verdadero, falso, valor de verdad de una proposición y las 5 que vimos hace un momento, ¿no? Negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Entonces, para entenderlas, para entender estos conceptos primitivos, yo necesito de los axiomas, de un grupo de axiomas. ¿Sí? Bien. Eso, muchachos. Entonces, la clase de mañana lo que vamos a ver es precisamente el primer axioma, ¿sí? El axioma de los principios fundamentales. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Les dejo ahí con la intriga para que asistan a clases del día de mañana. ¿Estamos? A ver, muchachos, ahora sí vamos a hacer una rondita de preguntas y respuestas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, ya saben, levantando la manito y hacemos la pregunta. ¿O algún comentario? Algo que no hayan comprendido. Vamos a ver. Fabián, dime. Inge, disculpe, ¿hay alguna actividad que tengamos que realizar según la clase de hoy? ¿Cómo a qué te refieres con actividad? ¿Tendríamos algún deber que resolver sobre la clase de hoy? Ya, bueno, ahorita como es nuestra segunda clase, ¿no es cierto? Bueno, primera clase sería la de hoy. Estamos poco a poco acercándonos a lo que deberíamos ya mandar de tarea. Ustedes vieron una tareita ahí en su aula virtual. Con los conocimientos que tenemos hasta este momento, difícilmente, creo yo, vamos a poder resolver esa tarea. Entonces, conforme va pasando las clases, tú vas a ir adquiriendo un mayor conocimiento acerca de lo que estamos tratando. Recuerda que puedes ir viendo los ejercicios resueltos que están en tu aula virtual, ¿sí? Para que tú vayas trabajando y entendiendo lo que se va haciendo en clase, ¿sí? Y Gracias, además, además, Fabián, si es que quieres aumentar pues este conocimiento, hay ejercicios propuestos también, ¿sí? Esos no tienen solución. Entonces, esto es para todos, ¿no? Los ejercicios que están propuestos en el aula virtual es la parte del proceso de autoaprendizaje que ustedes tienen, el aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando igual con eso. Eso es, Fabián. Inge, una pregunta. Dime, Elkin. Entonces, los ejercicios propuestos que dice, estos no tienen nota, solo tenemos que practicar entre nosotros mismos, ¿verdad? Correcto. Nota o calificación tiene la tarea, la que dice tarea. Es un solo ejercicio, pero bien respondido, bien resuelto, ¿sí? Por acá tengo una pregunta. Brandon, dime. Listen, el control de lectura hacemos cuando finalicemos este tema. Bueno, no quedamos en control de lectura, ¿no? O sea, más bien el control de lectura es para que ustedes tengan una idea de lo que se está tratando en la clase. Por eso yo les había dicho, lean de la 1 al 15, ¿sí? Y ya los que leyeron de la página 1 a la 15, pues tenían una idea de lo que vamos a trabajar en la clase de hoy.
Por ejemplo, para la siguiente clase, que es el día de mañana a las 9, ustedes van a venir leyendo desde la página 16 hasta la página 21. ¿Sí? Entonces apuntarán ahí. Para la clase de mañana, venir leyendo de la página 16 a la página 21. ¿Sí? Eso es, Brand. Entonces, el control de lectura que está en la plataforma no es necesario resolver, ¿o sí? ¿A qué te refieres con control de lectura? A ver, voy a entrarme a la aula virtual. Es un cuestionario que está ahí. A ver, ahorita me ingreso. Disculpe, dicen, ahorita acabo de revisar y no es en su materia, perdón. En su materia solo hay tarea. Sí, sí. Sí. Disculpe, Lisa. Ese es en ¿De qué geometría. materia te confundiste? Geometría. Ah, ya. Sí, digo, ¿quién me hackeó mi aula virtual? Porque yo no he puesto yo no he puesto ningún control de lectura. Ya me hiciste asustar, Brand. Bueno, sí, o sea, no es que les voy a dar una nota por la lectura, ¿no? O sea, es su obligación de leer. Eh, y no son, o sea, de la 16 a la primera lectura sí estaba un poquito salvaje porque eran 15 páginas, ¿no? Pero miren, esta de 16 a 21 son solamente 5 páginas. Entonces, los que no leyeron la primera parte, lean la primera parte. O si quieren releerse para entender lo que vimos de esta clase, pues estaría chévere. Y hagan una lectura comprensiva, ¿no? O sea, no leer por leer. No, pues ya leí 5 minutos ya. No, sino que hagan una lectura comprensiva. Vayan viendo, pues aquí estoy aplicando tal cosa que dijo el Inge. Pues aquí esto hace referencia a esta página tal, ¿sí? Si pueden imprimir, pues impriman ahí a doble cara o en papel reciclado. O si pueden subrayar ahí en su computadora en el PDF, pues también pueden hacerlo, ¿sí? Recuerden que tenemos que cambiar un poquito la manera en cómo recibíamos las clases, ¿no? Entonces tenemos que igual buscar las formas, buscar los recursos para poder adaptarnos a esta situación, ¿sí? Si les sirve anotar, subrayar, sacar en un cuadernito ideas principales, pues bien lo pueden hacer, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por aquí tengo una preguntita, a ver. Anthony, dime. Profe, disculpe, cuando nos manda a hacer algún actividad o algún deber, se lo sube a la plataforma directo, no toca trabajar en ninguna aplicación para poner el procedimiento ni nada. No, y yo te mandaré las directrices de cómo resolverla, ¿sí? Y los deberes deberían ser subidos en formato digital, ¿no? A la plataforma del aula virtual. En PDF sería. Claro, en PDF. Ajá. Muchas gracias. Sí. Sí les mostré, ¿no? Que pueden tomar fotografías desde su teléfono celular. Sí, una aplicación en el celular que se llama Cam Scanner, que pueden convertir sus fotos en archivos PDF o mediante la web también en el explorador. Hay una página que se llama Small PDF, que puedes convertir igual tus fotos a PDF y varios archivos a PDF. ¿Sí? Eso es, Anthony. Jonathan, dime.
Sí, profe. La tarea que está subida aún no estamos preparados para hacer, ¿verdad? No, yo creería que a estas alturas todavía no. Ujú. Entonces Poco a nos poco. esperamos de otras clases y ahí la Sí, hacemos. yo creo que sí. Ah, Yo creo, verán, que cuando lleguemos a la clase de deducción, sí, si pueden revisar en su guía de estudio. A ver, aquí tengo a la mano. La clase de deducción, de deducciones, va a ser el 10 de junio. ¿Sí? Ahorita estamos en los conceptos básicos, ¿verdad? Una vez que nosotros veamos la clase de deducción y la clase de equivalencias, yo creo que ahí ya tendrían la noción de por dónde vamos a ir, ¿sí? Para hacer el deber. Y de ahí pues tendrían hasta el 15, ¿no? O sea, tendrían más o menos 5 días para completar esa tarea, ¿sí? O sea, ahorita estamos en las partes básicas, ¿sí? Por eso es solamente un ejercicio, miren. O sea, ese ejercicio tienen que escribirlo bien y sacarlo perfecto. gracias, profe. Ya. Y lo que decía, le decía a otro compañero, ¿no? Tienes los ejercicios propuestos también ahí. Son para repasar, ¿sí? Para ir repasando. Eso es, Jonathan. Bien. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? El día de hoy voy a subir las directrices, voy a escribir en la plataforma las directrices de cómo será entregado el deber, en qué formato, cuántas páginas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso había olvidado de subirlo y vi también que no estaba descrito en el documento, entonces eso lo haré entre el día de hoy y el día de mañana. Revisé también sus aulas virtuales, vi que ya la mayoría puso sus fotos, hizo su presentación también, algunas presentaciones un poco interesantes. Es bueno, ¿no? Si pueden darse una lectura ahí de las presentaciones de sus compañeros, estaría muy bien. Bien, muchachos. Entonces, eso sería todo. Sí, eso sería todo para esta clase. Recuerden, el día de mañana vamos a empezar con el tema de los conceptos primitivos y el primer axioma de las proposiciones. ¿Sí? Venir leyendo desde la página 16 hasta la página 21. ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas, quedaríamos ahí. Nos veríamos mañana a las 9 de la mañana. ¿Sí? Eso es, muchachos. Que tengan buen provecho. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Alicia. Gracias, profe. Inge, Hasta perdón. mañana. Para LOL. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Adiós. profe. Hasta mañana, profe, que tengan buen día. Hasta Igualmente. mañana, profe. Hasta mañana, Chao. profe. Tenga buena tarde. Igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Adiós. Nos vemos. Buena tarde. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Hasta Gracias. mañana. Igual, gracias a ustedes.